Hola, soy Claudia González, integrante del equipo docente de nutrición comunitaria. Vamos a arrancar con la presentación del tema políticas sociales, tomando la definición de Thomas Sowell del año 2009. Políticas sociales le llamamos al conjunto de acciones de redistribución de la riqueza que realiza el Estado y que son llevadas adelante solidariamente junto a la ciudadanía para que pueda acceder universalmente a igualdad de oportunidades, generando equidad, justicia social y el goce pleno de los derechos sociales. La política social es mucho más que identificar pobres o manejarse con el concepto de pobreza en términos de una visión monetarista. La política social es mucho más que una definición de la política desde el nivel central, diciendo qué es lo bueno para la gente. Es mucho más que la simple y mecánica ejecución de programas sociales o transferencias de ingresos, seguros, etc. Toda política social, en cambio, tiene que ver con, repasamos y está en el concepto que presentamos al inicio: redistribución de la riqueza, derechos sociales, inclusión social, construcción de escenarios de cohesión, participación social, procesos de ciudadanización, bien común y justicia social. Las 5 intencionalidades estratégicas de la política social, las tenemos a continuación. La política social como mecanismo generador de bienestar social. Se lo concibe como mecanismos para la generación de empleo, acceso a servicios sociales en distintas áreas, como salud, educación y otros. La política social como lucha contra la pobreza, ¿sí? No como un paliativo. Lucha contra la pobreza. Bueno, otro punto, la política social entendida como generador de fuerza de trabajo, la política social como medio de gobernabilidad y control, la política social como constructor de ciudadanía. Problemas que tiene que atender la política social son la equidad, el clientelismo, la continuidad de las políticas, la sostenibilidad político-institucional y la sostenibilidad financiera. En términos generales, podríamos decir que las políticas alimentarias y nutricionales son el conjunto coherente de principios, de objetivos, prioridades y decisiones adoptado por el Estado y aplicado por sus instituciones en forma integral del Plan Nacional de Desarrollo a fin de procurar a toda la población, en un tiempo definido, los alimentos y demás condiciones sociales, culturales y económicas indispensables para la adecuada nutrición y bienestar alimentario. Tales medidas gubernamentales deben asegurar una oferta adecuada de alimentos, una demanda, un consumo suficiente y equilibrio por todos los grupos de población y el control de los factores ambientales que afectan el aprovechamiento biológico de los nutrientes. Bueno, antes de pasar a modelos de Estado, querría destacar como un ejemplo de gestión en la cual se llevó con gran fuerza e intensidad este concepto de esta mirada de la política social fue durante las gestiones de la ministra Alicia Kirchner, ¿no? De los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Ella organizó en la medida de lo que se pudo desde esta mirada. Muchísimos programas sociales fueron llevados adelante en todo el territorio nacional con este enfoque. Bueno, vamos a ver un poquito sobre modelos de Estado. Un resumencito, ¿sí? Desde cuándo surge el Estado social y de bienestar en la Argentina, ¿sí? 1945 a 1975. Después tenemos una ruptura del estado de bienestar y apertura al estado neoliberal entre el 1976 y 2001,
En el 2002 está la crisis, entra en crisis el Estado neoliberal y en el 2003 surge y se construye un Estado articulador e integrador, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Principalmente lo que viene a continuación es una descripción de lo que es el Estado social y o de bienestar y el Estado neoliberal, ¿sí? En formas tajantes y categóricas. Hubo transiciones entre uno y otro, como se puede ver en esta pequeña reseña histórica que acabo de mencionar. Bien, vamos al estado de bienestar. Los presupuestos. La idea de democracia es más fuerte que el simple juego de mayorías y minorías, siendo inseparable la idea del interés común, ¿sí? Nos importan las personas, nos importan los conjuntos de personas. Bien, el interés común sirve de mediación entre el individuo y el Estado. El estado de bienestar es un desarrollo moralmente positivo, pues supone la superación de la lucha competitiva y por la supervivencia y un reconocimiento de la responsabilidad colectiva de hacer frente a las necesidades básicas de cada uno de nosotros y nosotras en la sociedad, ¿sí? Esto es una idea de Harris. El estado de bienestar puede ser visto como algo que surge de las demandas de una mayor igualdad y un reconocimiento de los derechos sociales a los servicios de bienestar y a la seguridad económica. Fue planteado por Johnson. Por lo tanto, el origen del estado de bienestar no obedece a cuestiones estrictamente económicas, sino a cuestiones ideológicas y de construcción política. La aparición de la cuestión social y la idea de democratización están siempre presentes. El estado de bienestar se caracteriza por una acción sistemática y técnica, una acción macrosocial, una mejora de las condiciones sociales y económicas, ciudadanos con derechos, acción transformadora y con alto grado de compromiso social, fomento de la participación. Las bases del Estado social se asentaban a partir de la construcción y radicalización de los procesos ampliados de ciudadanización. Los derechos sociales como conformadores de nuevas identidades sociales, la reformulación de la democracia y la vida política hasta este momento histórico, el surgimiento de nuevos actores colectivos en el espacio público, el acceso igualitario y universal a la seguridad social, la participación en la riqueza social a partir del salario y los bienes sociales colectivos. Solo una breve mención, como estamos retomando desde el año 45 en adelante, qué es lo que pasó antes, ¿no? Los estados empezaron a formarse desde fines del 1900 y principios del siglo XX, ¿sí? Entonces hubo distintos modelos de Estado y lo que logra es irrumpir realmente en la escena mundial, no solo argentina, en pos del bienestar de las personas, ¿sí? Es un proceso mundial. Acá lo estamos como tratando de pensar en Argentina. En concreto, en Argentina el ejemplo de modelo de estado de bienestar es el primer y segundo gobierno de Perón, ¿sí? Que aplicó políticas en el sentido que estamos mencionando. Bueno, avanzando con el mismo tema, ¿no? Hay una fuerte intervención en la economía, hay redistribución de la riqueza social, hay participación de la riqueza social a mayores sectores de la sociedad, hay una extensión y creación de derechos y profundización de los derechos sociales, ¿sí? El Estado se convierte en un regulador de lo económico y lo social frente a la idea del al contrario de la otra idea que tiene que ver con la autorregulación del mercado. En esta se cree que el Estado tiene que ser el que interviene y regula. Profundización del proceso de ciudadanización.
los derechos sociales y económicos, los derechos de bienestar, se convierten en derechos centrales y universales, en una importante cobertura para las poblaciones. Vamos a continuar un poquito más y después dar algunos ejemplos. Creación de la seguridad social, regulación de las relaciones de trabajo, bajos índices de desocupación, sociedad civil movilizada, predominio de lo público sobre lo privado. En definitiva, el estado de bienestar descansa en la idea de solidaridad social que los poderes públicos debían bregar para que todos los miembros de la sociedad alcancen su estatuto de ciudadanía. Quiero recordar también, como hechos históricos importantes, antes de que se generen los estados de bienestar, son la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso tuvo un impacto muy fuerte, muy devastador, sobre todo en Europa, que hace pensar que tenemos que tener otro tipo de sociedad, pero a partir también de un modelo de Estado diferente que tenga estas características. Vamos a continuar con este modelo de Estado, que es que al ser miembros plenos de la comunidad se exigía el reconocimiento de los derechos económicos, de los derechos sociales, de acuerdo al principio de necesidad socialmente reconocido. De hecho, en Argentina, Eva Perón dijo una frase que ha quedado en la historia, que es: donde hay una necesidad, hay un derecho. ¿Sí? Entonces ella fue más allá incluso de lo que se planteó en la Declaración de Derechos Humanos, sino que es, si hay una necesidad en la población, también hay derechos hay que revisar y poder garantizar. Bueno, el estado de bienestar redescubre que la inversión social es la base de todo desarrollo económico. Deteniéndonos un poquitito aquí, si cuidamos a las personas, también estamos cuidando la economía, ¿sí? Brevemente, tienen mucho para buscar si quieren investigar, pero en el primer gobierno y segundo gobierno de Perón y Evita Perón, hubo un gran crecimiento y desarrollo del sector público de salud y del sector de la educación, además de un gran desarrollo en el deporte, la cultura y otros, pero fue la primera vez que tuvimos Ministerio de Salud. En aquella época, como trabajadores, porque los trabajadores también se jerarquizaron, tuvieron aportes a la seguridad social, tuvieron vacaciones, distintos tipos de licencia, también hubo un plan intenso en cuanto a la mejora de las viviendas o viviendas dignas. Hubo toda una política pública que favoreció el bienestar de la población. Para investigar, para el que no conozca, hay que buscar ahí bastante. Hay muchísimo para conocer. Bueno, ahora vamos a pasar al otro modelo, que es un modelo contrapuesto, que es el Estado neoliberal. Y acá les recomiendo un documental de Pino Solanas que se llama Memoria del Saqueo, que deja pero al descubierto la intensidad del Estado neoliberal, la crueldad del Estado neoliberal, en una consecuencia que para nosotros en Argentina fue la crisis del 2000, 2001, 2002. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito con esto y si llegan a ver ese documental les va a quedar el tema bastante claro. Bien, Estado neoliberal. ¿Qué propone? La desregulación, desburocratización, el restablecimiento de estímulos para la inversión privada, la reducción de la presión fiscal, la reducción del gasto público. Por lo tanto, están hablando de recortes contundentes en los gastos sociales, el retorno a las políticas monetaristas. Para los neoliberales, la idea del estado de bienestar presupone una teoría del fracaso del mercado. Por esto, se propone una teoría sostenida en el fracaso del Estado.
Entonces el Estado va a pasar a ser como la peor opción, ¿sí? Va a haber una gran denostación y desvalorización de lo que es el Estado, que se le ha dicho achicamiento del Estado también y un crecimiento, una inversión dentro del sector privado, bastante importante. Bueno, ¿de dónde viene esto del neoliberalismo? Digo, también no nace en Argentina, sino que Argentina y otros países lo aplicó. Viene del consenso de Washington, ¿sí? El regreso del neoliberalismo, del doctor Antonio Horacio de Tomás. Bueno, acá hay una frase de Mafalda una pregunta. Dice, ¿qué habrán hecho algunos pobres sures, por todos nosotros, los países de Sudamérica, para merecer ciertos nortes? Bueno, háblese de Norteamérica, háblese de países europeos también. Los 10 puntos del acuerdo. Reforma presupuestaria. Reducir el déficit fiscal, pero en realidad la reducción es del déficit presupuestario. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales como salud y educación. Liberalización del comercio internacional. Liberar el sistema financiero. Tasas de cambio competitiva y unificada. Liberalización comercial. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Es decir, que acá el Estado no tiene que estar presente, no tiene que tener una fuerte impronta. Todo lo maneja el mercado, ¿sí? De hecho, las facilidades a inversiones extranjeras, digo, algo que quizás no lo mencioné antes en el estado de bienestar, ahí se fortalece mucho la idea de lo nacional, de lo propio. Y en cambio acá se fortalece mucho la idea de lo que lo que viene de afuera es mejor, por lo menos para nosotros, países sudamericanos, todo lo que venía de afuera era mejor que nosotros mismos, ¿sí? Bien, liberalización del mercado doméstico, aumentar la recaudación impositiva, privatización de empresas de servicios públicos. En Argentina es una época donde se privatizan servicios como el agua, como la electricidad y otros. Desregulación, eliminación de la barrera de entrada y restricciones de la competencia, aseguramiento de los derechos de propiedad, de la propiedad privada de la gente que tiene muchísimo, muchísimo dinero, el inimaginable para todos nosotros. Bueno, esta agenda se aplicó de manera generalizada en prácticamente todos los países de América Latina a finales de los años 80, posterior a las dictaduras militares, digo, no es casual, y llegan a su clímax en la segunda mitad de los años 90. El discurso único, mercantilización de los derechos. Sería que ya no hay derechos, ¿sí? Si algo lo quieres, lo tienes que pagar. Entonces no es un derecho, porque el derecho es accesible a todas las personas sin distinción de raza, religión, etc. Entonces acá si uno quería acceder tenía que pagar. Había que hacer mérito y si no hacías el mérito suficiente no llegas y es culpa tuya, ¿sí? Es esa como la idea. Bueno, cuestiones que antes eran consideradas derechos inalienables en nuestra sociedad y eso fue planteado por en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? No es una opinión nuestra ni solo una idea que quizás existió en la Argentina con el modelo de bienestar, ¿sí? Bueno, no es una cuestión de lenguaje, es renombrar económicamente un derecho humano, es decir, si es un bien hay que estar dispuesto a pagarlo. La satanización del Estado, claro, porque si yo quiero que achicar el Estado, que lo hicieron de hecho, digo, reduciendo presupuestos, despidiendo gente, pero además la gente tiene que estar de acuerdo con eso, digo, la población, todos nosotros tenemos que estar de acuerdo, por lo tanto hay que decir que el Estado es lo peor, que no es eficiente, que no rinde, que no sirve. El discurso único también
instala la idea de que no hay alternativas. No hay diversidad, no hay nivel crítico de pensamiento, no se puede pensar y entender de manera diferente. Es autoritario, totalitario, solo le otorga entidad a los problemas que avala y reconoce como soluciones las que previamente determinó, que es todo lo que mencionamos antes. En esta época, ¿no? En estas décadas, Thatcher manifestó que no hay ninguna otra alternativa. Es esto o el desastre, ¿no? El modelo neoliberal o el desastre. Es esto o la apocalipsis. Digo, lo planteaban en estos términos, ¿no? También se instala en esta época la idea de que la única forma de detener la hiperinflación es la receta neoliberal. La instalación de acumulación como paso previo a la redistribución, ¿sí? Hay algo que le llamaron, ¿no? Teoría del derrame. ¿Qué significaba esto? Que aquellos que tenían mucho dinero y podían concentrar gran cantidad de riquezas, en algún momento eso nos iba a servir a todos, porque iba a derramarles esa riqueza a los que más tenían, y entonces nosotros íbamos a poder obtener y disfrutar de ello en algún momento. Lamentablemente, digo, falsedad absoluta, no pasó eso, todo lo contrario. Un grupo minoritario se volvió muy súper extremadamente rico y todo el resto de la población empobrecimos, pero muchísimo. Instalación de la creencia de que el bienestar social se logra a través de las libertades individuales, ¿sí? Esto que yo les decía antes, es un mérito individual, ¿sí? Lográs determinadas libertades. No hay una cuestión colectiva ni de comunidad, no. Cada uno por la propia, cada uno en lo suyo. No hay que meterse con los problemas que pueden tener los demás porque uno pierde el tiempo. Hay que ocuparse de uno y de la familia de uno. Y uno va a salir adelante. Bueno, los individuos solo pueden desarrollar sus capacidades a través de la competencia. Plantea el pleno desarrollo de las potencialidades humanas, pero desde esta mirada, ¿sí? La mirada egoísta, individualista. Esta igualdad de oportunidades garantizaría la creación de una estructura que permite por igual a todos los hombres explotar el máximo sus potencialidades. Trata de crear una sociedad en la que los trabajadores sepan que si producen más, su riqueza se elevará. Dentro del discurso único también se había instalado la idea de que la política es una cuestión administrativa en realidad. La política en sí misma no sirve, la ideología, las ideas en sí no son importantes. Acá lo que importa es ser un buen administrador. Todo lo otro no se discute, no sirve, no es necesario. Fíjense si no hay un gobierno más reciente en el cual se haya planteado esto también, ¿no? En la presidencia de Mauricio Macri se planteó esto, se instaló también en una gran medida que la política no sirve, es cuestión de administración. Bueno, se abandona el escenario de los consensos y disensos, se concibe a sí mismo como técnico cuando se ve forzado a descender a lo político. La política se le presenta como un obstáculo, por lo tanto es algo que hay que evitar, ¿sí? El consenso de Washington instaló la idea de que la culpa es de las víctimas. Ejemplo, nosotros todos y todas nos volvíamos cada vez más pobres por culpa nuestra, ¿sí? Porque no hicimos lo suficiente, no hicimos todo lo que teníamos que hacer para crecer y salir adelante. Pero bueno, para los que hayan vivido en esa época, la mayoría de ustedes en general tienen una edad que quizás no lo llegaron a vivir, o salvo de muy pequeñitos, pero sí lo habrán vivido parte de su familia, vecinos, vecinas. Tuvimos un empobrecimiento tremendo. Otro temita, privatización de la participación y de la problemática social. Las políticas sociales se transformaron en prácticas de laboratorio ajenas a la concepción humanista, cambiando al hombre por ecuaciones económicas.
hablaban los grandes expertos de la economía y nosotros no entendíamos nada de lo que nos decían, pero sí entendíamos lo que nos pasaba, ¿no? Cuestiones concretas que sucedieron con el modelo neoliberal. En Argentina, la desocupación pasó del 6,3% en 1990, que fue el año de la firma del Consenso de Washington, al 12,2% en 1994. Quiere decir que se duplicó en 4 años. ¿Sí? Solo 4 años se duplicó la desocupación. Y ese fue el primer gobierno nuestro, la década de los 90. En 1975, para que ustedes tengan una dimensión, el 10% más rico del país ganaba 12 veces más que las personas pobres. En el 2001, finalizando el segundo gobierno neoliberal de la década de los 90, el porcentaje más rico de la población ganaba 32 veces más que las personas que éramos pobres. Así que imagínense que la teoría del derrame jamás llegó. Bueno, efectivamente hubo un fracaso económico del neoliberalismo, por lo menos hablamos de fracaso para las mayorías, ¿no? Para las mayorías de nosotros. ¿Por qué? Porque no asumen el tema de la inequidad, no se hacen cargo. Lo real es que no se redujo la deuda externa, sino todo lo contrario, se aumentó. En realidad nuestra deuda externa viene aumentando desde la última dictadura militar fuertemente, en la década de los 90 más, y durante el gobierno de Mauricio Macri también. De hecho, nos han dejado una deuda que no la podrán pagar ni siquiera nuestros nietos. Bueno, otra cuestión, no se redujo el déficit fiscal, aumentó el desempleo muchísimo, aumentó la pobreza muchísimo, concentración de la riqueza total, vulnerabilidad financiera, hubo desindustrialización, desarticulación regional. Fue una época en la que la Argentina, sobre todo década de los 90, que finalizamos esa década con menos trenes, menos fábricas, con mucho personal del Estado despedido, por lo tanto áreas sensibles como son salud, educación, tenían cualquiera de sus servicios colapsados porque además con el alto nivel de desocupación ni siquiera tenías tu obra social o una prepaga, sino que recurría la mayor parte de la gente al sistema público de salud y educación. Años muy tristes, muy tristes. Pero bueno, esto es por lo menos un acercamiento que queremos hacer en relación a las políticas sociales. Las políticas sociales se dan en el marco de distintos tipos de modelo de Estado, por eso no van a ser siempre iguales. Alegría histórica, digamos, si uno se remonta mucho tiempo atrás, desde el surgimiento de los estados, es que los derechos se fueron ampliando para la población, ¿sí? Y nuestras sociedades fueron cambiando, ¿no? Pero no ocurrió de forma lineal, ¿sí? Ha habido altos y bajos, ha habido avances y retrocesos. Lo que quiero decir es que de todas formas, históricamente, ha habido más avances que retrocesos. Así que eso es una alegría y eso me parece que es interesante para seguir pensando hacia adelante, ¿no? ¿Qué rol podemos ocupar cada una de nosotras y de nosotros en la ampliación de derechos, la ampliación de ciudadanía, con modelos de Estado que profundicen la democracia? Muy bien, muchas gracias. Saludamos a todos y a todas.